Regresé del funeral con un nudo en el estómago. Quería contarle a mi hijo y a mi nuera que mi padre me había dejado 3 fincas y una casa en la costa, pero cuando crucé el portal escuché sus voces al otro lado de la puerta. Me quedé inmóvil pegado al corredor con la respiración contenida. Lo que oí a continuación me heló la sangre. Pero antes de explicarles esa escena, déjenme contarles cómo un hombre que acababa de enterrar a su padre descubrió una traición que cambiaría su vida para siempre. Y cómo una venganza planificada con frialdad puede ser demoledora. Me llamo Rafael Cifuentes, tengo 66 años, y soy propietario de 3 panaderías en Salamanca, negocios que levanté desde cero cuando tenía 24 años, trabajando de madrugada durante décadas. Hoy, esos negocios generan unos 280,000 euros anuales, lo suficiente para vivir tranquilo. Mi padre, don Manuel Cifuentes, falleció hace 4 días a los 90 años. Era un hombre de campo duro como una encina castellana que trabajó sus fincas ganaderas en las afueras de Zamora hasta el último día. También dejó una casa preciosa en la costa de Cantabria, que compró hace más de 30 años cuando la zona era solo mar, viento y silencio. Nunca fuimos muy afectuosos. Era de otra generación la que demostraba el cariño con trabajo, no con abrazos. Pero me transmitió valores firmes, disciplina y una herencia que multiplicaba todo lo que yo había construido. Mi esposa Teresa murió hace 12 años víctima de un cáncer, que la consumió en menos de un año, dejándome solo con nuestro hijo Julián, que ahora tiene 38 años y lleva 7 años casado con Carolina. Julián estudió administración en una universidad privada gracias a mi esfuerzo. Después montó un negocio de asesoría financiera que nunca despegó como esperaba. Hace 2 años, cuando sus deudas ya no se podían tapar, vino a pedirme ayuda. «Papá, son solo 30,000 euros para salir del bache», me dijo con voz temblorosa. Se los di sin papeles, sin condiciones. Era mi hijo. Pero las deudas no se detuvieron. Alquiler de oficina, personal, gastos que parecían multiplicarse. Cada vez que venía con la mano extendida, yo daba, y cada vez sentía cómo la distancia entre nosotros crecía. Carolina trabajaba en una empresa de marketing con buen sueldo, pero un estilo de vida que superaba cualquier ingreso razonable, ropa de marca, cenas carísimas, escapadas de fin de semana que colgaba en redes como si fuera una celebridad. Durante estos 7 años he visto cómo Julián me llamaba menos, cómo las visitas se volvían excusas. Y cuando aparecían por casa Carolina, recorría cada rincón con esa mirada calculadora, como quien tasa algo que pronto será suyo. «Don Rafael, esta casa es demasiado grande para una persona sola, ¿no cree?» Era la casa donde viví con Teresa y crié a mi hijo. Pero ella seguía sembrando sus comentarios sutiles. «Mantener una propiedad así debe ser carísimo. Quizá algo más pequeño sería más práctico». En ese momento no lo sabía, pero esas frases no eran casualidad. Eran el comienzo de un plan que me golpearía con la fuerza de una traición familiar. La ceremonia fúnebre de mi padre fue hace 3 días. Un acontecimiento enorme. Don Manuel Cifuentes era un hombre muy respetado en toda la comarca. Y por eso centenares de personas se acercaron al cementerio de Zamora a darle el último adiós. Como único hijo con vida, mis 2 hermanos fallecieron hace más de una década. Todos daban por hecho que yo heredaría todo. Después del funeral, el notario don Ricardo Montalvo me llamó aparte. «Rafael, tenemos que revisar el testamento. Tu padre dejó instrucciones muy precisas», me dijo con esa voz grave de quien conoce secretos importantes. Fuimos a su despacho y durante más de 1 hora comprendí la magnitud de todo aquello. 3 fincas ganaderas con unas 600 hectáreas repletas de ganado selecto, maquinaria moderna y naves perfectamente mantenidas. Valor estimado 5 millones de euros. Una casa frente al mar, en Cantabria, con arquitectura de piedra y madera, tasada en otros 2 millones más inversiones y cuentas bancarias por aproximadamente 5 millones adicionales. En total, más de 12 millones de euros. «Tu padre fue muy claro», dijo don Ricardo. «Rafael es el único que trabajó sin esperar nada, el único que levantó su vida con sus manos. Él debe continuar con lo que construí.
Salí del despacho aturdido con un maletín lleno de documentos que certificaban una fortuna que jamás imaginé poseer. Tenía la necesidad inmediata de contárselo a Julián, mi hijo, para que supiera que su futuro estaba asegurado. Conduje hacia mi casa en Salamanca, esa misma casa donde viví con Teresa y donde crecimos como familia. Julián y Carolina tienen llave, y sabía que estarían allí porque después del funeral les dije: «Mañana venid a casa, tenemos que hablar». Llegué sobre las 18:00 horas. El coche de Julián estaba aparcado frente al portal. Entré despacio deseando sorprenderlos con la noticia, pero al acercarme al recibidor sus voces me detuvieron. Había algo en su tono conspiratorio tenso. Me quedé inmóvil tras la pared escuchando. «¿Cuándo llega?», preguntó Carolina. «Sobre las 6». «Ya sabes que ha heredado», respondió Julián. «¿Sabes cuánto exactamente no? Pero sé que es mucho. Esto es lo que hemos estado esperando, Julián. Tu padre no vivirá eternamente, y tenemos que asegurarnos de que todo quede en nuestras manos», dijo ella con un tono frío. «Todo me llegará. Pero eso puede tardar 20 o 30 años. Tiene 66, podría vivir hasta los 90. ¿Y mientras tanto qué? Seguimos viviendo al día mientras él nada en dinero», replicó Carolina. El silencio que siguió me perforó el pecho. Ellos no estaban hablando de familia. Hablaban de mi herencia como si ya estuviera muerto. «Necesitamos ser estratégicos», susurró Carolina. «Necesitamos que nos dé el control legal ahora». Y en ese instante supe que la verdadera batalla acababa de empezar. Pegué la espalda a la pared respirando en silencio. Cada palabra que salía de la boca de Carolina era un cuchillo. «Es demasiado para un hombre de su edad», decía ella con voz suave, casi ensayada. «Necesita apoyo, asesoría legal. Y tú eres su hijo, su sangre. Eres perfecto para manejar todo». Mi sangre se heló. Aquello no era una conversación de preocupación filial. Era una conspiración perfectamente calculada para arrebatarme el control de mi vida. «No sé si funcionará», respondió Julián dudoso. «Mi padre no es tonto». «No, si lo hacemos bien», contestó Carolina sin titubear. «Está vulnerable. Acaba de perder a su padre. Es el momento perfecto para acercarnos para ofrecer ayuda que parezca amor. Y cuando tengamos el poder legal», hizo una pausa que me heló el alma, «haremos lo necesario». «¿Qué quieres decir?», preguntó Julián. «Venderemos las fincas». «¿Qué va a hacer tu padre con 600 hectáreas? Nada. Las vendemos, pagamos nuestras deudas y por fin vivimos como merecemos». «Eso roza el robo, Carolina». «No es robo si un día iba a ser tuyo», replicó ella con frialdad. «Solo adelantamos lo inevitable. Piensa, tu padre tiene más dinero del que necesitará jamás. 3 panaderías que dan ingresos constantes, ahora más de 12 millones de euros en herencia. ¿De verdad necesita todo eso un hombre solo?». «Supongo que no». «Exacto. Es redistribución familiar. Él tiene demasiado. Nosotros muy poco. Y si se niega a firmar un poder legal, tenemos un plan B. Plan B, incompetencia. Tiene 66 años. Con buenos informes médicos y los testigos adecuados, podríamos alegar que ya no puede manejar finanzas complejas. Tú como su hijo serías el tutor legal perfecto. Eso sería declararlo incapaz. Destruiría nuestra relación». «¿Qué relación, Julián?», soltó Carolina con un suspiro. «Lo ves 2 veces al mes. Te da dinero como si fueras un niño. No hay vínculo real, solo obligación. Y cuando tengamos el control dará igual si se enfada». El silencio que siguió fue espeso, sofocante. Yo esperaba escuchar un no de mi hijo, un gesto de dignidad. Pero lo que oí fue peor que el silencio. «De acuerdo. Intentaremos el plan A primero. Le ofrecemos ayuda, conseguimos el poder legal y veremos qué pasa». Carolina sonrió. Me alejé despacio saliendo por la misma puerta sin hacer ruido con los documentos de herencia apretados entre las manos y un fuego frío ardiendo en el pecho. No era tristeza, era furia calculada.
Acababa de escuchar cómo mi propio hijo planeaba declararme incapaz para quedarse con todo lo que construí en una vida. Y en ese instante supe que no me dejaría vencer. Me apoyé en la mesa del despacho, incapaz de respirar con normalidad. No confrontaría de inmediato. No daría ocasión para negar mentir o hacerse la víctima. Los dejaría creer que su plan funcionaba, los atraería más adentro, y cuando estuvieran completamente comprometidos, cuando hubieran mostrado su verdadera naturaleza, los destruiría por medios legales dejándolos sin nada, salvo las consecuencias de su traición. La venganza, me dije, no es golpe rápido, es hacer que el traidor se ahorque con su propia cuerda. Julián y Carolina me habían entregado la cuerda. Llamé a mi viejo amigo Ricardo López, ex fiscal y ahora abogado privado, compañero de batallas desde hacía 30 años. «Ricardo, necesito discreción absoluta», le dije al teléfono. «¿Puedes verme ahora?» «Estoy en 20 minutos en tu oficina, don Rafael». «¿Qué pasa?» Le conté cada palabra, cada pausa, cada sonrisa falsa que había oído en mi salón. Su rostro por el teléfono cambió. En persona su frente se cerró como una tapa. «Si lo que escuchaste es cierto», dijo, «no te aconsejo entrar en un choque emocional. Te propongo otra cosa, jugamos su juego. Les damos cuerda para que se expongan, y cuando lo hagan los cortamos legalmente». Necesitaba blindar lo que era mío antes de mover pieza. Ricardo sugirió varias medidas fideicomiso irrevocable, en el que yo sería el otorgante y el director en vida. Cláusulas que impidieran cualquier disposición a favor de Julián o Carolina. Nombrar como beneficiaria a una entidad caritativa si algo me sucedía y dejar a ambos fuera de toda posibilidad. Además, me ofreció auditar papeles, instalar grabaciones discretas en reuniones y documentar cualquier acto que mostrara la intención de fraude o conspiración. «Será guerra legal», me advirtió Ricardo. «Si toman represalias habrá que responder con todo el peso del derecho». «Lo sé», le respondí. «Estoy dispuesto a perder a mi hijo. Ya lo perdí. No hay vuelta atrás». Esa misma tarde, con el alba cayendo en tonos ocres sobre Salamanca, Ricardo empezó a redactar los instrumentos. Mientras firmábamos poderes y ordenábamos medidas preventivas, sentí como una calma fría reemplazaba aquel calor de rabia que me había consumido. Era cálculo, no ira. Les daría la apariencia de cuidado, la fachada de hijo preocupado. Les permitiría acercarse, confiar, revelar sus intenciones. Y cuando cometieran el primer error, sea una firma, un intento de manipulación o una llamada incriminatoria, todo quedaría grabado y limitado por pruebas irrefutables. Por la noche regresé a casa y los encontré de nuevo actuando con teatral preocupación. «Papá, ¿dónde estabas?», preguntó Julián con voz cuidadosa. «En el notario», mentí con voz serena. «Mucho que procesar». Sonreí por dentro. Empezaba el juego. Y mientras ellos fingían, yo tejía la red legal que impediría que se salieran con la suya y pronto pagarán por todo. Respondí con voz cansada pero firme. «Julián, eres abogado. Yo tengo experiencia administrativa. Si quieres ayudar a manejarlo, claro que podemos. Pero debe ser con orden, transparencia y con mis condiciones». Carolina asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es lo mínimo que puedo hacer por mi padre», dijo Julián. «Es mucha responsabilidad, pero podemos compartirla». Acepté fingir vulnerabilidad. Interpretaría al padre abrumado. Les daría la sensación de que aceptaba su ayuda. Debían creer que estaban ganando. Mientras tanto, Ricardo y yo tejíamos la trampa legal que haría imposible su saqueo. En los días siguientes el teatro fue perfecto. Cada llamada, cada visita, cada mensaje tenía un propósito. Los dejé acercarse. Abrí expedientes, revisé escrituras, contrasté balances y preparé la lista de lo que verdaderamente valía. Hablé pausadamente con voz temblorosa. «Es mucho que considerar», les dije. «Dadme unos días para ordenar papeles y luego nos reunimos formalmente». Respiré aliviado por la esperanza que escuché en sus voces. Era triunfo controlado. Los escuché con cuidado mientras Carolina insistía en la urgencia. Cuanto antes empecemos, mejor para todos. Mientras tanto, Ricardo puso en marcha el fideicomiso irrevocable.
Me explicó con detalle. En vida mantienes control absoluto. Nadie puede disponer de los bienes mientras estés mentalmente apto. Si alguien intenta un procedimiento de incapacidad, hay cláusulas que transfieren todo a las fundaciones que elijas. Y Julian pregunté. 0. Si actúan, quedan fuera de toda posibilidad. Instalamos equipo de vigilancia discreto en la sala y el despacho donde se celebrarían las reuniones, cámaras ocultas, micrófonos de alta fidelidad. Todo legal es tu propiedad. Ricardo también preparó modelos de actas, poderes limitados y cláusulas de transparencia que obligaban a cualquier gestor a rendir cuentas públicamente. En la primera reunión oficial que celebramos en mi casa, actué como un hombre abrumado y agradecido. Julián mostró empatía medida. Carolina parecía preocupada repitiendo frases aprendidas. Les di acceso controlado a documentos no esenciales, los que no podían alterar. Les ofrecí firmar un poder limitado para gestionar pagos menores, nada que permitiera desinversión. Mientras firmaban, observaba sus manos, sus titubeos, sus miradas. Ricardo, oculto en la sala contigua, grababa y tomaba notas. Si intentaban mover un solo papel que no correspondiera, estaría ahí la prueba. Si intentaban maniobrar para lograr tutela, tendríamos audio y vídeo de sus intenciones. Sentí la vieja certeza: quien conspira se delata. Y ellos, confiados, ya habían empezado a delatarse. Pasaron las semanas y su confianza creció. Comenzaron a mostrarse impacientes a proponer soluciones apresuradas. Cada propuesta fue anotada y registrada. Pronto, su propia impaciencia sería la clave que sellaría su caída ante la ley y el juicio público. Sin piedad. Organicé la reunión una semana después del funeral. Los invité a mi estudio con una excusa sencilla: revisar la herencia y empezar a organizar lo que mi padre dejó. Julián y Carolina llegaron puntuales, vestidos con apariencia profesional y gestos calculados. Carolina llevaba un portafolios, Julián sostenía una carpeta con propuestas. Les di la bienvenida con voz comedida y los conduje al despacho donde discretamente las cámaras grababan cada gesto. Gracias por venir, les dije. Aprecio su apoyo. Desplegué los papeles, escrituras, inventarios, extractos bancarios, valoraciones. Observé sus rostros. En los ojos de Carolina brilló la avaricia como un depredador ante la presa. Es sustancial, murmuró ella, intentando sonar neutral. ¿Tiene idea del valor total? Aproximadamente 12 millones de euros, respondí sereno. Es mucho, lo sé. Papá, es una fortuna, dijo Julián con aire preocupado. No sé por dónde empezar. Empecemos por orden, organización y definir estructura legal, sugirió Carolina con voz suave. Una sociedad tenedora o una empresa familiar que consolide todo y una administración profesional. Julián asintió. Yo puedo llevar la parte jurídica y administrativa, dijo. Tengo experiencia, papá. Mostraron documentos ya preparados. Un poder muy amplio por el que Julián recibiría autorización para gestionar transacciones, vender activos y tomar decisiones operativas sin mi autorización previa en cada caso. El documento presentaba la gestión como algo eficiente necesario para proteger los bienes. Sentí que el plan se volvía claro: obtener control legal amplio, disponer de liquidez, vendiendo las fincas y usar el dinero para sus necesidades. Pregunté pausadamente: ¿qué garantías ofrecen? ¿Cómo se protegen mis intereses? Carolina explicó con habilidad: reducir gastos, optimizar impuestos, liquidez para invertir en mejores oportunidades. Todo sonaba razonable, demasiado razonable. Les pedí tiempo para pensar. Quería que se contagiasen de su propia confianza. Salieron convencidos de mi posible aceptación y yo por dentro calculaba cada movimiento. Mientras tanto, Ricardo afinaba el fideicomiso irrevocable y los mecanismos legales que impedirían cualquier disposición indebida, cláusulas que transferirían activos a fundaciones si alguien intentara declararme incapaz, poderes limitados, auditorías externas y obligaciones de transparencia. Las cámaras ocultas, el registro continuo de audio y vídeo y la documentación ordenada serían la red que expondría cualquier intento de fraude. Esa noche los escuché discutir en el coche antes de irse. Sus voces eran seguras, triunfantes. Habían mordido el anzuelo.
Yo había encendido la trampa y ahora esperaba a que, confiados, cometieran el error que los condenaría. Mantendré la calma, recogeré pruebas, y cuando llegue el momento adecuado, actuaré con toda la fuerza de la ley. No busco venganza vacía. Busco justicia para lo que me pertenece y para que aprendan que la traición tiene precio por siempre. Lo que estaban haciendo era viejo truco delegar en el hijo, apelar al orgullo empresarial y a la sensación de deber filial. Pero yo veía la trampa con claridad. Accedí sí, pero con condiciones estrictas. Primero, auditoría mensual completa de toda actividad. Cada transacción y decisión debía quedar por escrito y accesible para mi revisión. Segundo, cualquier venta importante de propiedad requeriría mi aprobación escrita y notariada. Vi tensión en el rostro de Julián. «Papá, eso complica», dijo con voz. Carolina sonrió con la educación de quien finge calma, pero sus ojos delataron molestia. Cada cláusula que pedía era un obstáculo a su robo planificado. Cuando se fueron, me senté con Ricardo a revisar las grabaciones. «Los tenemos», dijo sonriendo con dureza. Fíjate cómo Julián casi suelta la frase de que necesitaría libertad para actuar rápido, vender sin obstáculos. Tenía razón, necesitaba más pruebas. No bastaba la avaricia, necesitaba intención criminal concreta. Así que seguí su juego. Les ofrecí una fase de prueba 3 meses para gestionar operaciones con supervisión estrecha. Pareció razonable y aceptaron. Mientras tanto, Ricardo y yo blindábamos la defensa fideicomiso irrevocable, cláusulas que redirigían activos a fundaciones si se intentaba cualquier actuación fraudulenta, poderes limitados y auditorías externas. Instalamos vigilancia discreta, cámaras en sala y despacho, grabadoras y micrófonos en puntos estratégicos. Todo dentro de la ley porque era mi propiedad y yo tenía derecho a protegerla. Además, colocamos dispositivo de escucha en el coche que había prestado a Julián años atrás. Legalmente seguía siendo mío. Esa noche su conversación confirmó mis sospechas. Discutían cómo el periodo de prueba sería insuficiente y cómo pasarían al plan B de declarar incapacidad si se negaba a ceder. «En 3 meses no se puede hacer nada significativo», decía Carolina. «Entonces, ¿plan B?», respondió Julián. «Incompetencia», murmuró ella sin rubor. Escuchar esas palabras fue acto de justicia. Mientras más hablaban, más se delataban. No buscaba venganza vacía. Buscaba demostrar con pruebas y con la ley que la traición tiene precio. Les daría cuerda, documentaría cada intento, y cuando llegara el momento actuaría con todo el peso de la justicia para proteger lo que con tanto esfuerzo construí. Cuando todo estuviera probado y registrado, los demandaría civil y penalmente. Perderían reputación, dinero y cualquier posibilidad de acercarse a mi legado para siempre. Apreté los puños mientras escuchaba la grabación desde mi despacho. La voz de Carolina era cortante, casi cruel. «¿Qué es extremo? Vivir con deudas mientras tu padre nada en millones. Eso sí que es extremo. Julián, o tomas el control, o buscaré a alguien que sí tenga agallas». «¿Me estás amenazando?», preguntó él nervioso. «Estoy siendo clara. Necesito un hombre que asegure nuestro futuro, no alguien que mendigue a papá. Decide. ¿Hacemos lo necesario o seguimos pobres mientras él juega al magnate? Está bien, investigaré el proceso». «Tutela, incapacidad. Todo», respondió Julián. «Una vez que tengamos el control legal y el dinero esté en nuestras cuentas, no podrá hacer nada», añadió Carolina, fría como una serpiente. Apagué la grabación con rabia contenida. Ya no se trataba de avaricia, era una conspiración clara para declararme incapaz y arrebatarme mi autonomía. Llamé a Ricardo, aunque era medianoche. «¿Qué ha pasado, Rafael?», contestó con voz alerta. «Tengo grabaciones de Julián y Carolina hablando de un plan para incapacitarme legalmente», dije conteniendo la furia. «¡Envíamelo!». 5 minutos después su respuesta fue contundente. «Esto es oro puro. Es conspiración, intento de fraude. Con esta y las grabaciones anteriores tienes un caso devastador. ¿Qué hago? Tienes 2 caminos: denunciar ahora y que paguen ante la ley, o esperar a que den un paso más y atraparlos en el acto». «Quiero justicia personal», respondí. «Quiero que sientan lo que planeaban hacerme sentir
Impotencia, humillación, pérdida. Entonces esperamos, dijo Ricardo. Pero hazlo bien. Controla el tiempo. Durante la semana siguiente fingí ser un hombre que empezaba a deteriorarse. Llamé a Julián con quejas vagas. Hijo, me siento raro, confundido. Ayer olvidé una reunión con el contable. ¿En serio, papá? ¿Has ido al médico? No he tenido tiempo con todo esto de la herencia. Estaban cayendo en la trampa. Carolina incluso llamó a mi secretaria en la panadería para preguntar si había notado algo extraño. Mi secretaria, alertada de antemano, fingió preocupación. Si ha estado algo despistado últimamente. Repite cosas. Es preocupante. Perfecto. Estaban construyendo su propia soga. 2 semanas después, Julián llegó a mi casa acompañado de un supuesto doctor. Papá, necesitamos hablar. Estamos preocupados por ti. Trajimos al doctor Ramírez para una evaluación, dijo con voz fingidamente dulce. Lo que no sabían era que todas sus palabras estaban siendo grabadas y que su doctor formaría parte de la prueba que sellaría su caída. La traición había pasado de susurro a acción, y yo no pensaba perdonar. Necesito protección. Necesito que me dejen en paz, dije con voz firme, aunque por dentro sentía hervir la rabia contenida. Don Rafael, intervino el médico con tono profesional fingido. Solo son algunas preguntas, un examen cognitivo simple. Si está bien como dice, no habrá ningún problema. Pero si hay algo, podemos tratarlo a tiempo. Vi el juego claro, un examen, diseñado para fallar con trampas sutiles y preguntas interpretables a conveniencia. Todo aquello era parte de la estrategia para crear un expediente falso de incompetencia. Está bien, respondí, pero quiero una segunda opinión de mi propio médico. Papá, no es necesario, intervino Julián. ¿Es mi condición o nada?, contesté tajante. Aceptaron convencidos de que podrían manipular cualquier resultado. Durante la evaluación respondí correctamente algunas preguntas y de forma confusa otras, dándoles exactamente lo que necesitaban para creerse cerca de su objetivo. Don Rafael, dijo el médico tras revisar sus notas, veo algunas señales preocupantes. Nada definitivo, pero sugiero seguimiento y quizá designar a alguien para ayudarle con decisiones financieras complejas. No necesariamente tutor legal, pero sí un apoyo. Su hijo, por ejemplo. Ahí estaba la jugada, recomendación comprada, diseñada para justificar la tutela legal que venía después. Cuando se marcharon, llamé a Ricardo sin dudar. Los tengo completamente, le dije. Intentaron usar un médico falso para fabricar evidencia de incompetencia. Todo está grabado. Entonces ya es suficiente, respondió. Tenemos conspiración, intento de fraude y soborno de un profesional. Es un caso muy sólido. ¿Cuándo hacemos el movimiento? Tú decides, confrontación privada o pública. Pública, dije sin dudar. Quiero que todo el mundo lo sepa. Familia, amigos, empresarios. Quiero que enfrenten consecuencias legales y sociales. Perfecto, respondió Ricardo. Organizaremos una reunión con notario, testigos y, si quieres, prensa. Mostraremos grabaciones, documentos, todo. Pero antes, añadí, quiero ver sus caras. Quiero darles una oportunidad de confesar. Y cuando mientan, ahí revelaremos todo. La mañana siguiente amaneció clara con un cielo azul limpio, como si la ciudad misma preparara el escenario para su caída. Llamé temprano a Julián. Hijo, he tomado una decisión sobre el poder legal. Quiero que vengas hoy con Carolina a las 6 de la tarde. Vamos a firmar. Escuché su respiración acelerada, euforia contenida. ¿En serio, papá? Gracias, no te arrepentirás. Eso espero, respondí. A las 3 en punto llegó Ricardo con 2 abogados más el notario y un técnico para asegurar que todo quedara registrado con precisión. ¿Estás listo?, preguntó Ricardo. Nunca he estado más listo, dije mirando los documentos. El fideicomiso irrevocable está firmado y registrado. El testamento actualizado. La trampa está lista. Esa tarde no iba a entregar poder. Iba a recuperar el control y a destruir su juego legalmente frente a todos.
Desheredación completa de Julián con justificación legal detallada y blindaje total contra cualquier impugnación, dijo Ricardo mientras revisaba los documentos. ¿Y las grabaciones?, pregunté. Tenemos toda la conversación original, la reunión en tu estudio, el audio del coche, el intento con el médico falso, todo con sello de tiempo autenticado y legalmente admisible. Respiré hondo. Ricardo continuó. Después de la confrontación hay un oficial de policía esperando fuera con la orden de detención para Julián Carolina y el doctor Ramírez. Los cargos son conspiración para cometer fraude, intento de apropiación mediante engaño y soborno a un profesional médico. Ricardo, no me habías mencionado esto, dije en voz baja, porque sabía que objetarías. Pero esto ya no es solo una traición familiar, Rafael. Es un delito. Y debe tener consecuencias reales, no solo desheredación. Pensé en ver a mi hijo esposado subiendo a un coche patrulla. Era mi sangre, y una parte de mí se resistía. Pero otra, la que escuchó cada palabra de su conspiración, sabía que Ricardo tenía razón. Está bien, dije finalmente. Pero el arresto viene después de la confrontación. Quiero darles la oportunidad de confesar. Si muestran remordimiento genuino, tal vez. Quizá evite los cargos. Pero si mienten o actúan como víctimas, que enfrenten todo. A las 6 en punto sonó el timbre. Julián y Carolina llegaron puntuales, trajeados con su portafolio y sonrisas falsas. Papá, saludó Julián abrazándome. Gracias por esto, por confiar. Adelante. Hay gente esperando en el estudio. Vi cómo sus rostros cambiaban al entrar y encontrar a Ricardo, su equipo, al notario y a la disposición formal. Papá, ¿qué es esto? ¿Dijiste que firmaríamos papeles? Siéntense, ordené con voz firme. Tenemos mucho que hablar. Se sentaron mirándose nerviosos. Necesito haceros unas preguntas, dije. Y quiero respuestas honestas. Pueden hacerlo claro, papá. Siempre somos honestos, contestó Julián. Bien. Entonces dime, ¿por qué queréis poder legal sobre mis finanzas para ayudarte para gestionar la herencia? No tiene nada que ver con nuestras deudas, dijo Carolina. Deudas, Julián, me has pedido dinero 17 veces en 3 años, más de 2 millones de euros en total, y nunca has devuelto ni un céntimo. Fueron emergencias, murmuró él. Te lo pagaré, eventualmente, o cuando heredes, no, porque crees que todo será tuyo de todos modos. Papá, no sé qué insinúas. Insinúo que tú y Carolina lleváis meses conspirando para quitarme el control de mi patrimonio. No solo esperando la herencia, sino planeando una declaración falsa de incapacidad. Eso es fraude. Eso es ridículo, gritó Carolina. ¿Quién te mete esas ideas? ¿Tu abogado? No hace falta que nadie me meta nada. Vosotros mismos lo hicisteis, con vuestras palabras, con vuestros actos, con toda la conspiración que documenté meticulosamente. Documentaste, balbuceó Julián, perdiendo el color de la cara. El juego había terminado, y ellos lo sabían. ¿De qué hablas?, preguntó Julián con la voz temblorosa. De esto respondí señalando a Ricardo. Él presionó un botón, y en la sala comenzó a reproducirse la grabación, la primera, la que escuché la noche del funeral. Era la voz de Julián y Carolina discutiendo en mi salón, planeando, calculando cada paso. Cada palabra había quedado grabada con claridad quirúrgica. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. El pánico se colaba como sombra silenciosa. «¡Papá!». Eso fue una conversación privada sacada de contexto, balbuceó Julián. «Contexto», interrumpí. ¿Qué contexto justifica decir que soy un obstáculo? ¿Que invertís en esta relación como si fuera una empresa para asegurar herencia? ¿Que tenéis un plan B para declararme incapaz si no coopero? Estábamos frustrados. Hablando sin pensar, respondió él sudando. Entonces explícame esta segunda grabación, dije mientras Ricardo reproducía el audio del coche. Las voces de Carolina y Julián eran inconfundibles: amenazas, manipulación, plan, detallado para neutralizarme legalmente. Carolina se levantó con rabia fingida. «Esto es ilegal. No puedes grabarnos sin permiso. Es completamente legal», intervino Ricardo con calma. La conversación ocurrió en propiedad de mi cliente. El coche le pertenece,
y la ley permite grabar conversaciones cuando al menos una de las partes consiente. Mi cliente lo hizo. Esta prueba es admisible en un proceso civil y penal. Penal, susurró Julián pálido. Papá, no puedes. No puedo qué, defenderme. Planeaste defraudarme con un médico comprado. Eso no es un malentendido familiar, es un crimen. Papá, déjame explicar. Explícame por qué debería perdonar que mi propio hijo conspirara para robarme, para neutralizarme, para tratarme como un obstáculo. Julián empezó a llorar aunque no sabía si era culpa o miedo. Fue idea de ella. Carolina me presionó, dijo señalándola. Cobarde, gritó Carolina. Tú estabas igual de ansioso, igual de codicioso. Cállate, solo estás empeorando todo. Empeorar. Ya estáis acabados. Lo tengo todo grabado. Puse los documentos sobre la mesa. Podéis leer. Los originales ya están registrados ante notario. Julián leyó línea por línea, y su rostro se volvió de ceniza. ¿Esto? Es un fideicomiso irrevocable, susurró. Todo va a fundaciones. Yo no recibo nada. Correcto, respondí con frialdad. No mereces nada. Papá, soy tu único hijo. Hijo que conspiró contra su padre. Un extraño con mi apellido. Carolina, con voz calculada, intervino. Don Rafael, piense con la cabeza. Julián es su único hijo. ¿De verdad quiere dejarlo todo a extraños? La miré fijamente. Prefiero que mi legado lo administren extraños que no me traicionaron. A que lo controle mi propio verdugo. Prefiero que mi legado lo administre la caridad antes que un traidor de mi sangre. Dije sin apartar la mirada de Julián. ¿Y Carolina? Hablando de lo práctico, hay algo más que debéis saber. Hice una señal a Ricardo. Él se levantó y abrió la puerta del estudio. Entró un oficial de policía uniformado con rostro serio y esposas brillando bajo la luz cálida de la lámpara. Julián Cifuentes y Carolina Serrano quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, intento de apropiación patrimonial mediante engaño y soborno a un profesional médico. Tienen derecho a guardar silencio. No, gritó Julián. Papá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Eres un criminal, y los criminales enfrentan justicia, dije sin temblar. Oficial, proceda. Vi las esposas cerrarse sobre sus muñecas. Vi cómo el pánico se apoderaba de sus rostros. En ese instante comprendieron que no solo habían perdido la herencia, habían perdido su libertad, su futuro todo. Papá, te lo ruego. Sollozaba Julián mientras lo llevaban. No dejes que esto pase. Eres mi padre, tienes que protegerme. Ya lo hice toda tu vida, respondí con frialdad. Y mira dónde nos trajo eso. Ahora te enfrentas solo a las consecuencias que te ganaste. Cuando se los llevaron quedó un silencio pesado. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo. No respondí con honestidad, pero estoy en lo correcto, y a veces eso tiene que bastar. Ricardo me explicó que la fianza combinada ascendía a 600.000 euros y que probablemente saldrían al día siguiente, pero el proceso ya estaba en marcha. Los cargos eran graves: conspiración, fraude y soborno. Incluso con buenos abogados se enfrentarían años de batalla legal. Los días siguientes, la historia corrió como pólvora por Salamanca. Algunos me apoyaron. Has hecho lo correcto. La familia no justifica un crimen. Otros me criticaron: es tu hijo. Deberías perdonarlo. Pero lo más impactante fueron las llamadas de otros empresarios, de otros padres, compartiendo historias parecidas de hijos codiciosos, herencias como botines y traiciones disfrazadas de amor filial. Rafael. Admiro tu valentía, me dijo un colega. Yo llevo años sospechando de mi hija, pero no tengo el coraje de enfrentarla. Verificar duele, le respondí, pero vivir en duda es peor. Una semana después del arresto recibí una llamada de un número desconocido. Era Julián. Papá, necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar que no sea a través de abogados. Por favor, solo 5 minutos. Algo en su voz me hizo aceptar. Papá, tenías razón. Fui codicioso, un traidor. Lo siento. ¿Sientes haber conspirado o haber sido descubierto?, pregunté. Ambas cosas, susurró. Pero me arrepiento de verdad.
Aprecio tus palabras, dije, pero no cambia nada. El fideicomiso es irrevocable, la desheredación es definitiva, y los cargos siguen su curso. Y esa fue la primera vez que lo vi enfrentarse no a mí, sino a sus propias decisiones. Y no te estoy llamando para que cambies nada, dijo Julián, con voz quebrada al teléfono. Solo llamo para decir que lo siento. Y que te amo. A pesar de todo lo que hice, te amo y lamento haberte fallado. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano con lágrimas que no esperaba, porque pese a todo, la traición, la conspiración, el dolor, una parte de mí seguía amando a mi hijo. La parte que recordaba al niño inocente de las tardes en el parque, antes de la codicia, antes de Carolina, antes de todo. Pero el amor no significa perdón automático, no significa reconstruir una confianza que fue destrozada con tanta violencia. A veces amar significa dejar ir, dejar que enfrenten las consecuencias, permitir que crezcan donde el rescate paternal solo alimentaría la debilidad. 2 semanas después, recibí una carta del abogado de Julián ofreciendo un acuerdo él y Carolina retirarían cualquier reclamo sobre la herencia a cambio de que yo retirara los cargos penales. ¿Qué piensas?, le pregunté a Ricardo. Es tentador. Sería limpio sin juicio largo ni atención pública. Pero... Hizo una pausa. Si aceptas, das un mensaje claro que quien traiciona puede librarse con una disculpa y un papel firmado. Asentí en silencio. Entonces no. Que enfrenten los cargos, que haya juicio y que el sistema decida. Rafael es tu hijo, me dijo con tono más suave. ¿De verdad quieres verlo en prisión? Quiero que asuma las consecuencias de sus actos. Si eso significa prisión, que así sea. No puedo seguir protegiéndolo de sí mismo. El juicio quedó fijado para 6 meses después. Durante ese tiempo retomé mi vida, las panaderías siguieron funcionando bien bajo la gestión de mi equipo. Contraté administradores para las fincas. Vendí la casa en Cantabria con una buena ganancia y doné la mayor parte a una fundación de veteranos en nombre de mi padre. Poco a poco encontré paz. No completa, porque siempre quedaría la cicatriz donde alguna vez estuvo Julián, pero sí una paz serena nacida de saber que había actuado correctamente. 3 meses después de los arrestos, encontré a Carolina en una cafetería sola, derrotada. Nada quedaba de la mujer altiva que conspiró contra mí. Don Rafael, dijo sin hostilidad, solo con cansancio. ¿Puedo hablar un minuto?, pregunté. Adelante. Julián y yo nos estamos divorciando, dijo. No puedo estar con alguien que me culpa por todo. Lamento escucharlo, respondí con honestidad. A pesar de todo, no deseo que sufras, solo que asumas lo que hiciste. Y lo estoy haciendo. Perdí a mi esposo, mi reputación, mi trabajo. Nadie quiere contratar a una mujer acusada de conspiración. Julián está destrozado viviendo en casa de un amigo esperando un juicio que probablemente lo destruya. Me miró con ojos hundidos. Sé que tiene derecho a castigarnos, don Rafael, pero... ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo termina el castigo? No respondí enseguida, porque la respuesta no era sencilla, ni para ella, ni para mí. Cuando aprendan la lección, dije con calma, cuando demuestren un cambio genuino, no con palabras, sino con acciones reales y sostenidas. Entonces podremos hablar de otra cosa. Carolina, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y cómo se demuestra eso desde el fondo del hoyo en el que estamos? Esa es vuestra pregunta, no la mía, respondí. Yo no puedo rescatarlos otra vez. No puedo daros atajos. Si queréis redención, tendréis que ganarla con tiempo, con hechos, sin mi red de seguridad ni expectativas de rescate paternal. Carolina asintió resignada. Es justo. Cruel, pero justo. Y don Rafael pausó. Lo siento. Por todo. Se marchó. Yo me quedé con el café en la mano reflexionando. No sabía cuándo el castigo terminaba porque no lo había impuesto para obtener un resultado específico. Era simplemente la consecuencia natural de sus actos. Y tal vez esa era la lección más profunda, que las decisiones tienen consecuencias, y que un padre que rescata a su hijo constantemente no es bondadoso sino cruel, porque le roba la oportunidad de crecer.
El juicio comenzó 6 meses después en la Audiencia Provincial de Salamanca, ante un juez que había visto decenas de casos de fraude familiar y llevaba el escepticismo grabado en el rostro. Julián y Carolina se presentaron con abogados competentes pagados con préstamos porque ya no les quedaban recursos. Ricardo y mi equipo jurídico, en cambio, tenían pruebas sólidas y abrumadoras. El primer día fue demoledor. El fiscal presentó las grabaciones una por una, claras, con contexto completo. Las palabras que Julián y Carolina habían dicho en la intimidad resonaron en voz alta para el juez, para la sala repleta de público y periodistas. Tu padre va a tener fortuna y necesitamos asegurarnos de que termine donde corresponde, con nosotros. No podemos esperar décadas. Si no coopera voluntariamente, lo haremos involuntariamente. Vi sus rostros hundirse en la vergüenza y el terror al ver que su complot se convertía en registro público permanente e imborrable. Después vino el testimonio del doctor Ramírez, quien ante la amenaza de perder su licencia confesó que Julián le ofreció 30,0 euros para falsificar un diagnóstico de deterioro cognitivo. ¿Y usted aceptó el soborno?, preguntó el fiscal. Sí, respondió el médico con voz temblorosa. Tenía deudas. Julián me aseguró que era por el bien de su padre. ¿Encontró algún indicio real de deterioro o no? Todo fue teatro. El examen fue diseñado para un resultado predeterminado. No ciencia, no ética, solo corrupción. Vi cómo Julián se hundía en su asiento. Ya no había forma de maquillar aquello como un error familiar. Era crimen. Puro y duro. Cuando me llamaron a testificar, relaté todo desde el funeral de mi padre, pasando por la conspiración, hasta la documentación meticulosa de cada paso que me había traído hasta esa sala de justicia. Y por primera vez en muchos meses, sentí que la verdad tenía el peso de un martillo. Durante mi testimonio lo miré. Observé a Julián buscando una señal mínima de remordimiento, de comprensión real del daño causado. Lo que vi fue a un hombre roto. No fingía. Estaba verdaderamente devastado por la exposición, por las consecuencias, por la conciencia de todo lo que había perdido. El abogado de la defensa intentó atacar mi credibilidad. Don Rafael, ¿no es cierto que usted grabó conversaciones privadas de mi cliente de forma deliberada, que creó una trampa para exponerlo? Grabé conversaciones en mi propiedad tras escuchar una conspiración. Respondí con firmeza. Eso es legal. Y sí les di oportunidad de mostrar su verdadera naturaleza, porque necesitaba saber si lo que había oído era un error momentáneo o un plan sostenido. Resultó ser lo segundo. Pero usted fingió deterioro cognitivo para provocar su reacción. Actué vulnerable para ver si mi hijo me protegía o si me explotaba. Eligió explotarme. Eso no es una trampa, es una revelación de carácter. ¿Y no tiene remordimiento por destruir la vida de su único hijo?, preguntó el abogado. Tengo remordimiento de que mi hijo haya elegido este camino, pero no por defenderme, protegerme y asegurarme de que un crimen no quede impune, dije sin vacilar. El testimonio continuó durante 2 días con peritos en audio que verificaron la autenticidad de las grabaciones y analistas financieros que demostraron cómo el plan habría provocado pérdidas millonarias. Todo apuntaba a una conspiración criminal premeditada. En el tercer día ocurrió algo inesperado. Julián pidió hablar directamente con el juez sin su abogado. Su señoría dijo con voz baja: «Quiero cambiar mi declaración a culpable en todos los cargos». «Señor Cifuentes, no le aconsejo esto», intervino su abogado. «¿Aún tenemos defensa?» «No tengo defensa. Hice todo lo que la fiscalía dice. Conspiré, planeé el fraude, soborné al médico. Todo es cierto. No quiero prolongar esto ni seguir obligando a mi padre a revivir mi traición día tras día». El juez lo observó detenidamente. «Señor Cifuentes entiende que una declaración de culpabilidad implica prisión. Lo entiendo y lo acepto, porque yo no soy la víctima aquí. El hombre al que traicioné lo es, mi padre». Carolina, en cambio, mantuvo su declaración de no culpabilidad. Intentó presentarse como víctima de manipulación.
Pero las grabaciones mostraban lo contrario, era ella quien presionaba, amenazaba y dirigía. Una semana después, regresamos para escuchar la sentencia. La sala estaba repleta de prensa curiosos y empresarios que habían seguido el caso, que ya era un símbolo de codicia familiar y justicia legal. He revisado toda la evidencia, dijo el juez. Testimonios, grabaciones, documentos. Está claro que Julián Cifuentes y Carolina Serrano conspiraron para defraudar a don Rafael Cifuentes. No fue un error ni un malentendido. Fue un plan calculado, ejecutado durante meses. Señor Cifuentes, continuó el juez. Su declaración de culpabilidad demuestra remordimiento. Por ello, y al ser su primer delito, la sentencia será moderada a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 18 meses, si demuestra rehabilitación. Julián asintió sin protestas, aceptando por fin las consecuencias de sus actos. La sala quedó en silencio. Era el fin de una historia amarga, y el inicio de su verdadera responsabilidad. Y señora Carolina Serrano, dijo. El juez con voz firme, usted decidió mantener su inocencia, a pesar de la evidencia abrumadora, a pesar del testimonio de su cómplice, y de las grabaciones que demuestran claramente su rol de liderazgo. Por eso, y por la falta total de remordimiento, la sentencia será más severa: 5 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, antes de 3 años. Esto es injusto, gritó Carolina fuera de sí. Yo no fui la única, Julián me manipuló. Señora Serrano, replicó el juez sin levantar la voz, las grabaciones dicen lo contrario. Muestran que usted presionó, planificó y lideró esta conspiración. Su negativa a asumir responsabilidad confirma que representa un peligro real y continuo. Oficiales, procedan. La sala se llenó de murmullos. Los agentes se acercaron, la esposaron y la llevaron. Carolina protestaba a gritos, proclamando inocencia hasta el último segundo. Julián, en cambio, me miró una última vez, lágrimas, arrepentimiento, aceptación. Después de la sentencia, los periodistas me rodearon. Don Rafael, ¿cómo se siente sabiendo que su hijo irá a prisión? Triste, respondí con honestidad, pero también aliviado. La justicia fue servida. Quizá, solo quizá, estos años le permitan reflexionar, crecer y convertirse en un hombre diferente. ¿Lo visitará en prisión? No lo sé. Esa decisión la tomaré con el tiempo. Ahora necesito espacio. Necesito sanar de esta traición. Y él debe enfrentar las consecuencias sin mi intervención. ¿Lo perdonará alguna vez? El perdón es un proceso, no un evento. Requiere arrepentimiento genuino y cambio sostenido. Julián dio hoy un primer paso, pero reconstruir lo roto llevará años. Si es que ocurre. Durante los meses siguientes la vida siguió. Retomé mis negocios, administré mis fincas y creé una fundación para víctimas de fraude familiar. Personas que, como yo, habían sido traicionadas por su propia sangre. Les ofrecíamos apoyo legal, emocional y una comunidad donde pudieran ser escuchadas. Encontré un propósito en eso: convertir mi dolor en ayuda para otros. 3 meses después de la sentencia recibí una carta de Julián, desde prisión. Papá, no espero respuesta ni perdón. Solo quiero que sepas lo que estoy aprendiendo. Aquí en el programa de rehabilitación he descubierto mi adicción. No a las drogas, sino al dinero, al reconocimiento, a la vida que no me gané. Estoy trabajando con un terapeuta para enfrentar mi codicia y entender cómo traicioné los valores que me diste. Duele, pero es liberador. Por primera vez en años no estoy persiguiendo lo externo, estoy construyendo algo interno. Carácter. Integridad. Valores reales. No para ti necesariamente, sino para mí. Para poder respetarme. Finalmente, tu hijo Julián. Doblé la carta con lágrimas silenciosas. Era la primera señal auténtica de crecimiento. No manipulación, no un intento de reducir condena, trabajo interno real, doloroso y necesario. No respondí enseguida. El perdón verdadero no se acelera. Se gana con tiempo, consistencia y acciones reales. Una carta era solo el comienzo. 6 meses después llegó otra. Luego otra. Cada una mostraba más profundidad, más conciencia, más crecimiento personal.
Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, no perdón completo, pero sí una apertura, una pequeña posibilidad, la esperanza de que tal vez algún día podría volver a haber una relación distinta a la anterior, basada no en la sangre, sino en el respeto ganado. Un año después de la sentencia decidí visitarlo en la prisión de Topas en Salamanca. No lo avisé. Simplemente aparecí. Cuando Julián entró a la sala de visitas, vi a un hombre diferente. No físicamente, sino en los ojos, en la postura, en la calma que irradiaba. Había humildad verdadera. «Papá», dijo sentándose. No esperaba esto. Yo tampoco respondí. Pero tus cartas me hicieron pensar que quizás era tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó. Para ver si el cambio que describes es real. O solo una actuación bien construida, es real. Lo más real que he sido en años. Y papá, no te pido perdón ni que cambies el testamento. No te pido nada. Solo agradezco que hayas venido, que me des la oportunidad de mostrarte quién estoy intentando ser. Hablamos durante la hora permitida. Me contó sobre su terapia, sobre el grupo de apoyo, sobre su trabajo en la biblioteca y cómo enseñaba a otros presos a leer. Eran cosas pequeñas, sí, pero eran reales. Y eso era más de lo que esperaba. No puedo prometerte restaurarlo todo, le dije. No puedo prometerte herencia ni confianza plena. Pero si sigues creciendo así, si demuestras con hechos este cambio, mantendré la puerta abierta a una relación. Eso es más de lo que merezco. Gracias, respondió. Salí de la prisión con algo que no había sentido en un año: esperanza. No garantizada, pero suficiente. Carolina, en cambio, no mostró señales de transformación. Las pocas cartas que envió estaban llenas de excusas y culpas hacia todos menos hacia ella misma. Dejé de leerlas, no había crecimiento, solo amargura. 18 meses después de la sentencia, Julián obtuvo libertad condicional. Cumplió con todos los requisitos: trabajo estable, informes regulares, sin atajos ni quejas. Consiguió empleo en un pequeño despacho jurídico, no como abogado litigante, sino como investigador legal. Lo aceptó con humildad, sin la arrogancia que conocí. 2 años después de su liberación, vino a mi casa por primera vez desde los arrestos. «Papá, hay algo que quiero decirte», dijo nervioso. «He estado trabajando y ahorrando. Hoy terminé de pagar la deuda de los 2 millones de euros, con intereses. Aquí está la transferencia. Verifiqué los documentos. Era real. Lo había hecho. No esperaba esto, hijo, lo sé, pero necesitaba hacerlo. No para obtener nada, sino porque era lo correcto. Un hombre paga sus deudas». Por primera vez en años sentí orgullo. No por el hijo que fue, sino por el hombre que estaba empezando a ser. Lo pensé con calma, con todo el peso de nuestra historia, y tomé una decisión. Sí, modificaré el testamento. No será una restauración completa, pero te asignaré el 20% con la condición de que sigas demostrando este cambio durante los próximos 5 años. Si lo haces, si mantienes este crecimiento, aumentará al 40%. Y con el tiempo quizá a una división más equitativa. Julián me miró en silencio antes de susurrar: «Papá, eso es más de lo que soñé. Gracias». «No me agradezcas», respondí. «Tú hiciste el trabajo. Tú cambiaste. Yo solo estoy reconociendo eso. Y esto no es sobre dinero, hijo. Es sobre tener un hijo a quien respeto, a quien puedo mirar a los ojos sin vergüenza ni resentimiento». «Lo sé», dijo Julián con firmeza. «Y papá, incluso si nunca hubieras cambiado el testamento, incluso si lo hubieras dejado todo a beneficencia, estaría bien. Porque lo que he recuperado vale más que cualquier herencia: mi integridad, mi respeto propio y tu respeto. Eso no tiene precio». Años después, al mirar atrás, no me arrepiento de cómo manejé la situación. Fue brutal, sí. Dolorosa, pública en formas humillantes. Pero también fue necesaria. Sin consecuencias reales, Julián jamás habría cambiado. Habría seguido en la misma espiral de codicia, dependencia y autodestrucción moral. La justicia que busqué no fue venganza. No quise infligir dolor gratuito, quise aplicar consecuencias reales, sin piedad fingida.
Me negué a ser víctima silenciosa, me negué a permitir que la conspiración avanzara mientras fingía no saber. Y el resultado final, después de años de dolor y crecimiento, fue algo mejor de lo que tenía antes, un hijo que realmente había madurado, que comprendía el valor del trabajo honesto, de la integridad y del respeto ganado no heredado. Si estás escuchando esta historia y te resuena, quiero que entiendas algo esencial: la familia no excusa la traición. La sangre no justifica el crimen. Y el amor verdadero a veces implica consecuencias duras, no rescates fáciles. Volví del funeral de mi padre con la intención de compartir mi herencia con mi hijo, pero en vez de gratitud, encontré una conspiración para robarme, neutralizarme y convertirme en un obstáculo a su codicia. Tenía dos opciones: actuar como víctima y dejar que el plan avanzara, o enfrentar la situación con estrategia, documentación y determinación. Elegí lo segundo, y aunque dolió verlo arrestado y encarcelado, fue lo correcto. Julián necesitaba tocar fondo para comprender el valor real de la vida, no el dinero, sino el carácter. Hoy desde Salamanca, con 66 años y una relación reconstruida con mi hijo, os deseo algo muy simple pero poderoso: sabiduría y coraje. Sabiduría para reconocer la traición sin maquillarla con lazos familiares. Coraje para aplicar consecuencias cuando son necesarias, para dejar que quienes amáis enfrenten el dolor que necesitan para crecer. Porque rescatar siempre no es bondad, es crueldad disfrazada. Julián pagó un precio alto: 3 años de su vida, su reputación, su carrera. Pero ganó algo invaluable: la oportunidad de convertirse en un hombre real. Y yo también gané algo: certeza. Certeza de que actué correctamente. Certeza de que el amor no significa someterse, sino poner límites que salvan. Gané algo más que tranquilidad económica o una simple victoria legal. Gané la certeza de que tras un viaje doloroso y largo, mi hijo Julián se ha convertido en alguien a quien puedo respetar. Alguien que puede mirarme a los ojos sin vergüenza, que entiende que la familia se construye con acciones, no con expectativas de herencia. Gracias por escuchar mi historia. Y si esta historia te ha ayudado de alguna manera, si te ha dado coraje para enfrentar tus propias traiciones familiares, compártela. Porque en algún lugar ahora mismo hay otro padre descubriendo una conspiración. Y hay otro hijo eligiendo la codicia por encima de la integridad. Ambos necesitan saber que sí existe un camino a través de todo esto doloroso, sí, pero posible. Un camino que no lleva a una reconciliación fácil ni maquillada, sino a algo más sólido. Una relación basada en la verdad, no en la obligación. En el respeto ganado, no en la sangre compartida. La herencia que recibí de don Manuel, mi padre, fue sustancial: terrenos, negocios y una fortuna que superaba los 250 millones de euros. Pero la herencia que yo le dejé a Julián fue distinta, infinitamente más valiosa: una lección. Una lección sobre las consecuencias, sobre la integridad, sobre el hecho de que el dinero sin carácter no es una bendición, es una maldición. Que la riqueza sin valores destruye más de lo que construye. Y esa lección, esa transformación dura, casi quirúrgica, convirtió a un hijo codicioso y manipulador en un hombre que entiende el peso de sus actos y el valor de una segunda oportunidad ganada con esfuerzo. Con los años, Julián heredó algo mucho más importante que propiedades, cuentas o títulos: heredó carácter. Y eso, al final, es lo único que realmente perdura. Hoy, con 66 años, sentado en mi casa de Salamanca, ya no pienso en los papeles notariales ni en las cifras. Pienso en las miradas sinceras, en los silencios que ya no duelen, en las conversaciones donde hay respeto mutuo y no exigencias. Pienso en que aunque el camino fue cruel y solitario, valió la pena, porque al final las verdaderas herencias no se escriben. En testamentos se forjan en las decisiones difíciles. Y Julián, después de todo, heredó la única que importa. Quiero hablarte directamente, no como un personaje de esta historia, sino como un hombre que ha pasado por uno de los golpes más duros que puede recibir un padre: la traición de un hijo. Si has llegado hasta aquí, si me has escuchado contar cada parte de este camino, quiero invitarte a que formes parte de algo más grande que mi experiencia personal.
Cuéntame en los comentarios qué piensas de lo que viví. No temas opinar con sinceridad, tu voz importa. Dime si alguna vez has tenido que poner límites a alguien que amabas. Dime si alguna vez elegiste justicia sobre afecto, consecuencias sobre rescates fáciles. Quiero leerte porque sé que hay muchos padres y madres que viven en silencio lo que yo tuve que enfrentar públicamente. Y si puedes, comparte un consejo. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Qué le dirías a un padre que hoy descubre una traición semejante? Tal vez tus palabras sean el empujón que otra persona necesita para recuperar su dignidad. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte para escuchar más historias como la mía, historias reales que no solo duelen. También enseñan, fortalecen y recuerdan que poner límites también es amar.